idea es acercar una estrategia, eh, eh, acercar una estrategia para abordar la hoja en blanco al momento de escribir un texto narrativo, ¿no? Y bueno, una de estas estrategias es la construcción del personaje, a partir del personaje en lugar y que el personaje nos guíe hacia los hechos. Lo primero que hay que definir es que si se trata de un cuento, o sea, un relato breve, hay relatos más breves que el cuento, que son los microcuentos, pensemos en un cuento. El microcuento es muy difícil digamos, el volumen del personaje, ¿no? Porque ahí lo que importa es el contenido y que sea lo más breve posible. Pensemos en un cuento o en una novela. En un cuento, la descripción del personaje es funcional, o sea que todo lo que aparezca del personaje tiene que ver directamente con la acción, tiene que ser funcional a lo que queremos contar. Por tanto, no tiene que haber ningún detalle que sí puede aparecer en una novela, porque la novela, al ser mucho más amplia, más larga, tenemos más tiempo de desarrollo del personaje y nos podemos detener en algunos detalles que a lo mejor aportan a conocerlo mejor el personaje, pero no tanto con el contenido, con el desarrollo del contenido. En cambio, en el cuento, todo lo que digamos del personaje va a ser en función de la acción que se va a desarrollar. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, ¿me escuchan? Hola, hola, Sí, se te hola. escucha, se escucha. Sí, sí. Bueno, lo primero que hay que decidir es que si ese personaje va a ser un personaje verosímil o inverosímil, va a ser un personaje de la vida real o de la pura ficción. ¿Cuál es la diferencia en que sea real y verosímil? Es que verosímil no es la verdad, no es un personaje de verdad, sino que lo hacemos muy parecido a la realidad. Y no importa si es realidad, lo que pasa es que si es verosímil, lo van a creer quienes lean, van a creer que ese personaje sí existe y existe en el lugar donde lo pongo, entonces es verosímil. A veces se aportan datos hasta de nacimiento para hacerlo más creíble, aunque lo hayamos inventado el personaje. Es decir, que sea verosímil es que sea muy creíble que haya existido. Y que sea real es tomar a un personaje de la realidad y ficcionarlo, ponerle, hacerlo, es decir, ponerlo a actuar dentro de la ficción. Y después, bueno, tenemos que decidir la edad, el sexo, todo aquello que tiene que ver con lo exterior, los datos casi, digamos, del documento de identidad, ¿no es cierto? Edad, eh, sexo, situarlo en un lugar, eh, si es, y bueno, y después los otros detalles, si es estudiante, si es adulto, si es menor, si es adolescente, si tiene hermanos, hermanas, hijos, si está alfabetizado, que si va a la escuela, qué sé yo. Todo, y después los otros datos que tienen que ver con las características ya personales, ¿no? Si es una persona tímida, si es una persona audaz, si es una persona dada a inventar cosas, a mentir, si es alguien que le gusta estar sola o sola, que se relaciona bien con los demás. Entonces vamos ahondando en ese perfil, cuál es la relación, por ejemplo, con la familia,
si es rebelde, si es una persona tranquila, si se adapta a todas las situaciones, qué relación tiene con su cuerpo, si tiene algún complejo, qué relación tiene con lo material, por ejemplo, con lo moral, si es dado a la traición, si es dado a la empatía, a la fidelidad, qué relación tiene con el lenguaje, de qué origen o clase social, cómo habla, cómo usa el lenguaje, eh, qué lugar ocupa en el grupo en el que se mueve, si tiene algún hobby, si tiene, por ejemplo, si tiene alguna mascota, qué hace en el tiempo libre. No quiere decir que todo eso va a jugar dentro del de, relato, pero yo tengo que pensar muchas de estas características porque si nos falla el personaje, no se vincula con los hechos, el personaje que nosotros hayamos pensado y creado, bueno, nos puede fracasar el relato, ¿no? Por ejemplo, a veces creamos algún personaje y le damos tanta entidad que miramos alguna situación especial y entonces inmediatamente pensamos qué haría frente a esta situación el personaje. Y el personaje solo nos va guiando qué va a hacer. Yo le pongo de ejemplo, yo tengo un personaje que he creado y del que yo digamos, me he vinculado de una manera muy fuerte y a ese personaje lo resguardo, lo enriquezco, lo hago crecer y resulta que en los distintos momentos en que yo lo encuentro al personaje, lo hago actuar y hago un relato vinculado a ese personaje. El personaje se llama Elena Otero. Elena Otero es una mujer de mediana edad, bella, viene de una familia distinguida, pero es periodista y escritora, es una rebelde total, es desenfadada, muy disruptiva en las relaciones y, y hay un momento en que ella en su vida tiene como una decadencia, entra como en un estado de hartazgo de tanta actividad, de tanto desborde, entonces como que se recluye y la gente que la conoce es como que la empieza a olvidar y ella empieza a olvidarse del mundo y se encierra, por ejemplo. Y entonces en ese encierro, yo de pronto la quiero sacar de ese encierro y como está sola, ahí nomás armo algo que la haga salir de ahí. ¿Y qué la puede conmover a Elena Otero, según cómo es? Que aparezcan fantasmas y hago aparecer unos fantasmas que la animan a que salga y haga lo que tiene que hacer, pero que abandone ese estado de reclusión. Entonces, de nuevo, ella se anima, sale, va a buscar su coche y ahí están unas muñecas. Las muñecas se animan y la animan a que suba y haga andar ese viejo coche y vaya a donde tiene que ir, a donde ella sueña que ir. Porque una vez que yo lo invento el personaje, le tengo que poner algunas dificultades que tengan que vencer, porque ese personaje tiene sueños, tiene objetivos, le gustan, tiene gustos, sueños, objetivos, y entonces en esa búsqueda y en ese camino, sus sueños, sus objetivos, es muy aburrido si los logra todo, porque es un relato plano, le tengo que poner algunas dificultades para lograr esos objetivos. Perdón, ¿me están escuchando? ¿Se está entendiendo? Hola.
Hola. Sí, Marta, se te Bueno, escucha. Perdón, Rosa eh, tiene la mano levantada. entonces, por ejemplo, eh, hay que ponerle ayudantes al personaje, siempre aparece alguien que le ayuda a conseguir esos sueños, entonces ese personaje tiene ayudantes y tiene oponentes, ¿no? Entonces los oponentes, que no, a veces no son personas, sino son como ahora, mi oponente en este momento, a lograr que tengamos un Zoom más tranquilo, es la tecnología que me está fallando. A veces no es un personaje, sino es una situación y, y después un ayudante, alguien que me coopera para llegar a ese objetivo. Por ejemplo, hay un cuento de Álvaro Yunque, de un libro que se llama Gorriones de Buenos Aires, donde aparece muy claro esto de cómo actúa según las características del personaje. Además, son una vez que yo decida cómo es el personaje, lo peor que puedo hacer es empezar a describirlo, así como yo le dije quién es Elena Otero. Elena Otero es una joven de mediana edad, periodista, porque yo lo tengo que tener presente, pero todo esto se tiene que inducir del relato, de lo que ella dice de sí mismo, de lo que hace, de lo que los demás dicen de ella, y entonces voy descubriendo que es desenfadada, que es audaz, que rompe con todas las normas sociales, pero que se le nota que es una persona culta, pero que fácilmente cuando la contradicen sale de sus carriles, pero esto se lo ve en la acción, ¿no? Entonces, por ahí pongo algunas, 2 o 3 características que la dice el narrador, pero un buen cuento tiene que hacer que el personaje surja, sus características surjan del relato. En este cuento, que se llama El Nuevo, por ejemplo, es de un niño que tiene que cambiar de escuela, de un adolescente, tiene 13 años, y entonces va a ese nuevo colegio y, y bueno, eh, le, apenas llega, lo tratan como un extraño y eso se va, lo único que dice de dato, dice, tiene 13 años, está atrasado en sus estudios porque tendría que estar en primero con todos los cambios que tuvo que hacer y en tercero y está en primero. Y entonces, bueno, cuando llega al colegio tiene una mala acogida de sus nuevos compañeros, que son 15, y lo reciben con hostilidad. Entonces, él no se amedrenta y el abuelo le dice, ¿querés que te acompañe? Porque yo sé que el nuevo es difícil adaptarse a esta nueva situación. Y él dice, no, ¿para qué? Voy a ir solo, gallardea él que va a ir solo. Bueno, se sienta al lado de un muchacho que de apellido Ibáñez. Ibáñez es un muchacho morrudo, ahí lo describen, de greñas cayéndole sobre la estrecha frente, moreno, habla bajo, Bernardino, le dice, ¿sabes quién soy yo? Yo soy hijo de Jesús Ibáñez, el diputado, ¿lo conoces? No. ¿De dónde venís que no conoces a mi viejo? ¿Te has caído de la luna o del catre? Le dice, yo soy nieto, y él, el protagonista, le dice, yo soy nieto de Ángel Guerrero, el que estuvo en la guerra del 14, en la guerra civil española, y, a la del 39 no fue porque quedó rengo de un balazo. ¿Es general? No, es teniente voluntario. Va, teniente, exclama el otro despectivo. Pero mi abuelo es un héroe, dice él. Tiene guita porque mi padre es millonario. No, mi abuelo no. Bueno,
En ese momento la maestra lo interrumpe y le dice Bernardino, después nos vamos a encontrar a la salida, pero lo dice en tono amenazante. Aquí a los nuevos lo dejamos como nuevo entre todos. Y entonces le dice, todos contra uno, entonces son los cobardes. Y el otro le dice, ya verás en el recreo cómo te bajamos la parada, compadrón. Y le cuchichea a los vecinos, ya verás quién es el cobarde, si vos o nosotros. No te va a quedar un hueso sano, te lo vamos a romper los dientes. Lo amenazan y él, eh, a pesar de que no es una persona tímida, miedosa, cuando terminan las clases y tiene que salir, él se acomoda cerca del maestro y los demás lo están esperando que el maestro se retire. Pero en ese momento aparece su abuelo. Y él dice, ¿cómo te fue? Y dice, no, muy bien, abuelo. Le explica que los muchachos lo quieren patotear. Y entonces el abuelo le pregunta, ¿tenés miedo? Y dice, son 15 contra mí, abuelo. Está bien, muchacho. Lo más fácil sería que yo fuese el director y le contara lo que ocurre. Pero el camino más fácil no es el mejor. Vamos a hacer otro. Mañana vas a ir con un cuchillo en la cintura. Y le da un cuchillo para que vaya a la escuela y los haga asustar cuando los quieran atacar. Cuando al otro día lo quieren atacar en banda, él saca el cuchillo que le dio el abuelo y le hace un corte en el saco al primero que se le acerca. Los demás lo ven decidido a todo y entonces se alejan uno a uno y de ahí él guarda el cuchillo y de ahí lo empiezan a respetar. Hasta que le dice al abuelo, bueno, ya pasó el mal momento, ahora no es bueno que vayas con un arma a la escuela, sino que vas a llevar un cuchillo de palo con el mismo cabo. Lo único que van a ver el cabo y entonces te van a seguir teniendo respeto. Y entonces, porque no vas a necesitar usarlo. Un día uno de los muchachos le pide el cuchillo para cortarse el cuello de la corbata, que lo tiene muy ceñido y lo está como ahorcando, y entonces él inmediatamente piensa que va a descubrir que es el cuchillo y entonces le dice, ¿cómo voy a sacar un cuchillo con hoja de madera? Y entonces le responde, mi abuelo me dijo que este cuchillo solo debo usarlo para pelear. Y ahí termina el cuento. Ahora yo pregunto, ¿qué características aparecen ahí del personaje que se ha planteado Álvaro Yunque, que es el autor, y a dónde están los oponentes, los ayudantes, la dificultad, y cuál es el sueño del protagonista o cuál es el deseo del protagonista. Perdón, las escucho. Rosa tiene la Hola. mano levantada, no sé si quiere decir algo. Si quieren decir, si han identificado claramente cuál es el ayudante, cuáles son los oponentes, cuál es la dificultad que tiene que encuentra el personaje y qué características tiene que lo hace sortear esas dificultades. Cuál es la relación con la familia, porque él no quiere hablar con el padre, por ejemplo. Habla con el abuelo, no dice ahí que no quiere hablar con el padre. Él tiene padre y madre, pero habla con el abuelo de la situación difícil que tiene con los compañeros de aula. ¿Quieren comentar algo? Hola. Perla, ¿Sí? ¿Me están escuchando? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿sí? ¿Quién habla? Espera, que te identifico. Está A ver, muteada, Perla. Está Inés está muteada. mutada. No sé quién quiere Marina, hablar. Marina quería hablar, me parece. No, ¿Sí? solamente decirle a Perla que está muteada, que está hablando y no se le escucha. Inés, a Claro. lo que veo es Perla, Inés.
Perla, estás muteada. Rosa, ¿también querías decir algo, que tenés la mano levantada? Hola. Sí, lo que pasa es que tiene cerrado Acá. el micrófono. Reactivar audio, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Acá dice, Bueno, estoy en el celu, no sé si me aceptaron o no, no sé qué. Dice, no se ve ni se oye nada. ¿Quién es? uy, ¿me escuchan ahora? Roxana ya está solucionado porque ya está en el Zoom. Ahora Perla quiere decirnos algo. No, A ver. quería decirle que ahí el protagonista principal, por supuesto, es el niño, es el abuelo también, y el antagonismo, lo contrario, el muro, el obstáculo, son los demás. Son los chicos que no lo aceptan porque piensa que porque es el hijo de fulano tal, que es un diputado, ignora también quién fue el abuelo. Cuando el chico quiere igualarse, ahí comienza el conflicto. ¿Por qué se lleva bien con el abuelo? Y con los abuelos siempre los nietos se llevan bien. Quizás porque quizás el carácter del padre sería más violento, no sería escuchado, le echaría las culpas a él. Por eso recurre al abuelo. Y el cuchillo vendría a ser la forma que él se hace respetar. Es ese elemento Mucha introducido en la confianza con los escritura. padres, quería con los padres, ¿no es cierto? ¿Cómo? Es ese elemento que Que también tiene es al un abuelo y no protagonista al padre. importante, que es el cuchillo. Es un elemento quizás muy importante. Bueno, es lo que me pareció a mí, no sé si es correcto o no. Bueno, y también ahí aparece, bueno, en un momento se ve que el profesor, cuando le ve el cuchillo y le dice que es, perdón, ahí no le leí que era para defenderse, y le dijo, con cuidado, y si es solo para defenderse de algo que sea muy grave. O sea que el maestro también lo apoya. En realidad, Álvaro Yunque escribe, por supuesto que esto es en los años 50 en Buenos Aires, había mucha violencia entre los jóvenes adolescentes y casi todos los cuentos tienen, los adolescentes, estos tienen características de cierta violencia, ¿no? Y él retrata esa época. Entonces, por eso el maestro lo toma con tranquilidad, eso que lleve un cuchillo para defenderse, ¿no? Pero en el cuento ahí, digamos, actúa como ayudante. En realidad, los oponentes son los 15 compañeros que quieren patotearlo, que quieren agredirlo, y entonces se aprovechan de que están en grupo y que él es uno solo y que aparentemente nadie lo va a defender. ¿Qué otra característica surge de la actitud del protagonista desde los hechos? ¿Alguna otra cosa encuentran? Hola. No, estoy Hola. pensando. Bueno, vuelvo, ¿alguna cosa más que quiera decir de esto? Yo leí este cuento porque ahí está muy clarita las características del personaje. Es decir, es un adolescente, está en una situación complicada porque tiene que cambiar de un colegio donde ha ido siempre a otro, tiene la relación con el otro es con la familia, es para los padres de poca comunicación, porque esto que le va a llevar, le va a costar, es decir, dolor,
porque dolor físico, porque está en ciernes una paliza, no se lo cuente, lo cuenta el abuelo. Hay muchas características de esto que yo enuncié al principio de los personajes. Y además son verosímiles, porque los chicos son proclives, los adolescentes, en actuar en grupo, de amenazar cuando están en patota, envalentonarse en grupo. Es siempre el nuevo, le hacen pagar derecho de piso. Es decir, que no es un personaje distinto, que no se pueda creer que exista o que haya existido. Por eso el autor eligió un personaje verosímil, por todas las situaciones que son comprobables en los adolescentes, y sobre todo los adolescentes de aquella época donde era muy difícil reinsertarse en otra institución escolar y que lo acepten en los grupos. Y después, como decía una de ustedes, que la relación con los abuelos siempre es de mayor confianza, porque los abuelos son más protectores con los nietos y son más proclives a escucharlo que los padres. Entonces son personajes perfectamente verosímiles, por ejemplo. ¿Tienen algo más para decir del...? Y después ahí aparece todo, el obstáculo del oponente y cómo remueve esa dificultad mediante la ayuda del abuelo. Entonces le puso ¿y cuál es el objetivo del personaje? Integrarse al grupo, pero frente a esa hostilidad no puede hacerlo, y que lo respeten. O sea, le y hacían entonces, bullying. ¿cómo? Le hacían bullying. Sí, y lo logra. Puede no lograrlo, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso tiene un final feliz. Y en cuanto a esos personajes de los que uno los va enriqueciendo, los va haciendo crecer en la imaginación y en los propios relatos, como esta Elena Otero, que es ese personaje, uno de mis personajes preferidos. En una ocasión estaba en una oficina pública esperando que me atiendan y veía cómo la que atendía ahí, la secretaria de la persona a la que iban a hablar todos los que estaban ahí presentes, a hacer un planteo seguramente, o a resolver algún problema con el jefe, ella estaba usada de filtro para que no lleguen al jefe y lo ninguneaba, le tiraba con toda la burocracia encima. Y entonces pensé, ¿qué haría frente a esta circunstancia Elena Otero con las características que tiene Elena Otero, este personaje, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si fuera Elena Otero que quiere hablar con el jefe de algún lugar o el gerente, y la secretaria le aplica la burocracia y pidiéndole hablar? ¿Qué haría? Entonces, llegué a casa y escribí este texto que se llama De secretarias y burócratas. ¿Me están escuchando? Así les leo el texto, es breve. Hola, hola. ¿Se escucha? Escuchamos, sí. Sí, te Sí. escuchamos. Sí. Elena abre sigilosamente la puerta de una oficina. Permiso, buenas tardes. La secretaria, buenas tardes. ¿Qué necesita? Elena, quiero hablar con el señor Domingo. Secretaria, perdón, ¿con el licenciado Gutiérrez Almada querrá decir? Bueno, sí, con él está. Secretaria, ¿por qué asunto lo busca? Elena, cuando digo que quiero hablar con él es eso, o mejor dicho, necesito hablar con él. Secretaria, perdón, pregunto por qué asunto. Elena, el asunto se lo diré a él. La secretaria, el señor Gutiérrez Almada está muy ocupado y no podrá atenderla. Elena, ¿cómo? ¿Cómo sabe si no le preguntó si puede atenderme? Porque cuando está muy ocupado no atiende a nadie.
Elena, yo no soy nadie, soy alguien, soy su amiga. Secretaria, perdón. ¿Quiere concertar una cita? Elena, necesito verlo ahora. Dígale que está Elena Otero. Secretaria, ahora no es posible, no lo puede interrumpir. ¿A qué hora se desocupa? Secretaria, estará ocupado hasta muy tarde. Elena, perdiendo la calma. ¿Será porque después del trabajo te tiene que atender a vos? La secretaria está. ¿Le anoto una cita o no? Elena, no me jodas. No te hagas la distraída. Señora, tengo que seguir trabajando. Si no tiene más que decirme, con su permiso, sigo con mi tarea. Ahí se enoja Elena y dice, me calenté mal. Claro que tengo más que decir. Tengo para decir que sos una irrespetuosa, que a mí ninguna gata venida secretaria me verduguea. Señora, por favor, nada. Ahora te dejo el asunto. Decir a tu jefe que se vaya 10 veces al carajo y que desde ahora soy una ex amiga, pero nada, no terminé, apenas estoy empezando. Decirle también que no sé por qué está tan agrandado si apenas es gerente de una editorial de cuarta, que edita una sarta de libros pedorros, que no los conoce a nadie y que no vengo a pedirle ningún favor. ¿Ya está? Marta, no se te escucha más. ¿Terminaste? Marta Baloy. No, no se escucha. ¿Se quedó sin audio otra vez? A ver. Está con el audio activado. Se le habrá cortado un internet. Sí, se le cortó porque Marta, ella no se ve más. Qué bonito Pichicho Ana María Muñoz Vega. Me encantó. No, Marta se le cortó la imagen, pero está ahí le escribo. No. Se le cortó. A ver. Está con el audio, pero ella no está. No, ahí le estoy escribiendo a ver si está bien. ¿La asistente no está? A ver, habla, por favor. ¿Podés hablar de nuevo?
No se escucha. Sí, ahí te escuché. Ah, Perla, vos sos. ¿Cómo? No, que a vos sí se te escucha, no se le escucha a Marta. No, a Marta no, no, no. No, y está ¿Alguien con el audio le activado. puede hacer un chat y decirle que no hay audio? Perdón, recién la llamé y está con todo conectado, pero se ve que se le cortó internet, porque en la compu se quedó sin internet. Y el audio acá lo tiene activado, pero ahí está Marta. Volvió Marta. Probá de hablar, Marta. Marta. No. No, y no está silenciada. ¿Le podés mandar un chat para decirle que está silenciada? Es que recién hablé y dijimos que vamos a probar, pero no. Ahí ya le vuelvo a decir. No es que ella no está silenciada, no le anda el audio. No, es el problema que tuvimos al Qué ingreso. problema. Bueno, no sé. Si ustedes quieren, continuamos. Total, hay otra clase la semana que viene, a lo mejor podemos ver cómo soluciona el tema. Y me parece que sí, porque si no, No, que no sé pueden qué van a concluir. decir las compañeras. Sí, sí, lo que digan. ¿Cómo? No, lo que digan ustedes, a mí me parece que no. Ahí se le cortó de nuevo. Ah, no, ahí está Marta. Pero no se escucha. No, porque están todas muteadas. Aide está muteada. Sí. Bueno, Hola. entonces, hola, Sí, me parece. Aide, Hola, ¿cómo está están? comentando la coordinadora si nos Sí, dejamos para la próxima clase porque la sí, profesora no tiene audio. sí, me parece que va a ser lo mejor, porque aparte es Sí. presión para ella y nosotros tenemos que esperar. Acá somos, ¿están todas de acuerdo, Sí, chicas? sí, Absolutamente no hay de acuerdo. problema. Sí, 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 sí. me parece lo ideal, es lo Claro, mejor. y Siendo otra de las productivo cosas el que taller. tendríamos que hacernos presentarnos cada una, que no se dio. Bien, bien. Entonces lo dejamos para la próxima. Claro, Sí, pero no sé qué dejémoslo, dirá la dejémoslo. profesora. Por ejemplo, Ahí está Rosa conectando con Esther el audio. Moro, que está muteada. Preguntarle a ella también. Como quieran. Es lo que corresponde. Yo opino que el taller no está siendo productivo y en cualquier momento se va a volver a cortar. A Marta no la estamos escuchando. De última, podemos hacer la clase que viene y fijarnos en calendario si podemos armar otra clase más para compensar esto. La clase que viene Dale. arrancamos con más tranquilidad de presentación y todo eso. Claro, Sugiero. creo que el lunes es un feriado, no me preguntes. Yo lo El leí, lunes que viene fíjate. no. El Es que, próximo lunes, que son las votaciones el domingo, es feriado por el Día del Maestro. Es 11 de septiembre. entonces tenemos clase, ¿no? Ahora de este taller quedaría una clase el 4. El El lunes 4 que de viene. septiembre. 4 de septiembre, ¿no? Sí. Podríamos ver si se puede organizar de agregar un encuentro más Bueno, para compensar. bueno, dale, que lo propongan y después Por no, el no chat sé. del WhatsApp, me Claro, parece que por el chat del WhatsApp va a ser más claro, me parece. sí, Como ustedes digan. dale, yo estoy de De acuerdo. Bueno, acuerdo, chicas, de acuerdo. un gusto, buen fin de Chicas, semana. igualmente, Bueno, chao, Igualmente, chao. Bien. Buen fin de semana para todos. abrazo bueno, a todas, adiós. gracias. Gracias por Hasta el lunes estar. que viene.
Chao, chao. Chao. A ver cómo me voy yo de acá. Ya corto yo, no te preocupes. Ahí cierro. Dale, Adiós. un abrazo, gracias.